Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Ases y te hablo desde Valencia, España. Y bueno, hoy te vengo a tratar un tema que es bastante interesante porque tanto en la vida profesional, familiar, como en los negocios, muchas veces tenemos que aprender a lidiar con situaciones que nos impiden progresar. Y bueno, si más particularmente estás viendo este canal, pues te vas a encontrar con que hay personas que están en multiniveles y están tratando con personas constantemente. Y una de las cosas que tienes que saber es que aparte de la empresa donde estés y el producto que estés moviendo, el elemento más fundamental que tienes son las personas. Con lo cual tienes obligatoriamente que ser un experto en el trato de personas y saber cómo entenderlas. Por eso estas situaciones, problemas que hay en cualquier área de la vida, muchas veces bloquean y muchas veces presionamos y lo que hacemos es que se vayan de nuestro lado y no es lo más correcto. Buscando un poquitín sobre eso, lo que hice fue acordarme de un vídeo que había visto de Bruce Lee. Es una persona muy sabia que murió hace tiempo, pero no te voy a explicar el vídeo, sino que te lo voy a poner ahora en este momento. Disfrútalo, son muy pocos segundos y seguimos después. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bueno, como te decía, todo lo anteriormente que has visto viene de Bruce Lee. Es un legendario artista de artes marciales, poeta, filósofo. Y mientras se ha hablado mucho de él, poco se entiende realmente lo que Lee quería decir con todo esto. La historia de cómo se produjo todo eso te la quiero explicar para que podamos entender que muchos eventos van a tratar de paralizarnos en nuestro crecimiento. Y por supuesto, cuando decidamos emprender un negocio o una actividad, debemos entender que esos principios, todos esos principios, para poder conseguir los resultados buscados. Mira, la historia comienza cuando Bruce todavía estaba entrenando con el profesor Yip Man, que era el director de la escuela de Kung Fu Wing Chun. Durante el único entrenamiento formal de artes marciales que recibió, Lee estaba muy nervioso. Y Yip Man llegó repetidamente a Lee y le dijo: Long, relájate y calma tu mente. Olvídate de ti mismo y sigue los movimientos del oponente. Aleja tu mente de la realidad básica y haz el movimiento del contrario sin interferir deliberadamente. Por encima de todo, debes aprender el arte del desapego. Estos eran conceptos abstractos totalmente al joven Lee y experimentó una gran frustración y consternación. Se decía a sí mismo que se relajara, pero instintivamente hacía lo contrario a su voluntad. Al ver la ansiedad, Yip Man volvió de nuevo y le dijo: Long, protégete a ti mismo, siguiendo el movimiento natural de las cosas y no interfieras. Recuerda que nunca debes ir en contra de la naturaleza. Nunca debes estar en oposición frontal a cualquier problema, sino estudiar sus movimientos y moverte con él. Después de un tiempo, el instructor le dijo al joven estudiante que dejara de practicar durante una semana y se fuera a casa. Que era bueno que se alejara de las rutinas y que reflexionara un poquitín. Lee pasó una semana practicando y meditando, pero no se sentía más cerca de lo que estaba buscando, y en un intento de aclarar su mente, cogió un barquito y se fue por el puerto. Y exactamente en ese momento él contó, te voy a intentar transmitir sus propias palabras, lo que pasó. Él dijo: estaba en el mar y pensé en todo el entrenamiento pasado, y me enojé conmigo mismo y golpeé el agua. Y en ese mismo momento, un pensamiento de repente me llamó la atención. No era el agua la esencia misma del Kung Fu. No acababa el agua justo en ese momento de ilustrarme a mí el principio del Kung Fu. Me llamó la atención porque no sufrió daño. Una vez más le golpeé, pero con más fuerza. Pero no le ocurrió nada. Luego traté de agarrar un puñado de ella y me resultó totalmente imposible. Así que el agua es la sustancia más suave del mundo. Puede estar contenido en un frasco lo más pequeño y puede parecer lo más débil. En realidad puede penetrar la sustancia más dura del mundo. Y eso fue todo. Yo quería hacer como la naturaleza del agua.
De repente, en ese mismo momento, un pájaro voló y se reflejó en el agua. En ese momento donde yo estaba absorto con todas las lecciones del agua, cuando llegó a mí, fue en ese mismo momento, cuando llegó a mí una revelación mística oculta. No deberíamos dejar los pensamientos y emociones cuando los tenemos enfrente que pasen, dejar que pasen como el reflejo del pájaro en el agua. Eso era exactamente lo que el profesor Gibb entiende por tener pensamientos y sentimientos, pero no estar pegados a ellos. Pero no tener esos pensamientos y sentimientos es imposible. Lo que puedes hacer es que no te bloqueen. Por lo tanto, con el fin de controlarme a mí mismo primero, debo aceptarme sin ir en contra de mi naturaleza. Después de esta revelación, lo que le pasó a Lee es que estaba allí solo, dejó el barco a la deriva y se sintió en una unidad bastante fuerte consigo mismo. Poseía un sentimiento de que la oposición, es decir, los problemas se habían convertido en una cooperación mutua en lugar de tener que enfrentarse, y perdió toda sensación de conflicto en su mente. Esa experiencia en el agua fue un momento crucial y se convirtió en un concepto que define más adelante en la vida cuando Lee pasó a fundar un tema que se llama Jeet Kune Do. Así es donde podemos aprender mucho más acerca de cómo podemos responder mejor a los desafíos, contratiempos y la mentalidad necesaria para tener el éxito. Porque aquí está la cosa, en algún momento vas a obtener un diagnóstico malo médico, perder un ser querido, ser despedido, tener un terrible accidente, ir a la quiebra, ser despechado por el amor de tu vida, fracasar en un negocio o otro evento similar, y desgraciadamente en más de unos casos, más de unas cosas de lo que he citado, puede ocurrirte a la vez. Al igual que usted, que tú estás ahí. Odio ver un niño con leucemia, unos padres que no pueden tener hijo, un empresario que ha tenido un fracaso, un niño que pierde a su padre. Pero estas son cosas que son parte del cuadro de la vida. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. No te voy a decir que es fácil, porque a menudo no, casi nunca lo es. A veces somos probados hasta el límite de nuestras fuerzas. Pero son en esos momentos que tenemos que ser como el agua. Girar, adaptarte, remodelarte, cambiar. Encontrar nuevas direcciones y niveles distintos, niveles diferentes. Tienes que tratar de dejar de imponerte y oponerte frontalmente a todo lo que ocurre a tu alrededor y en realidad adaptarte a ello. A veces no tenemos una elección sobre los acontecimientos que nos ocurren, de todo lo que nos sucede, pero siempre tenemos la opción en la forma en la que respondemos a los eventos. Entonces te voy a dejar con esta pequeña pregunta. ¿Cuál es el área en tu vida, en este momento, en el que debes ser como el agua? Pero también, aparte de esta pregunta, ¿cómo puedes ayudar a otra persona a ser como el agua? Entenderla y a veces dejar un poquitín de lado el negocio, lo más urgente, para dedicarte a lo importante. Bueno, es bastante profundo todo lo que te he dicho hoy, así que te voy a dejar y espero que nos veamos en los próximos vídeos. Si te ha gustado, no dudes en compartir la historia y sobre todo en dar un like. ¿De acuerdo? Venga, te despido desde Valencia, tu amigo José Manuel Ases. Chao.